Y si te dijera que estar solo no es el problema, sino la solución. Nietzsche no escribió para consolar almas débiles, escribió para despertar a los valientes. Zaratustra se aisló 10 años del mundo, no para huir, sino para transformarse. Pero, cuando regresó, no encontró una sociedad lista para su verdad, sino una multitud perdida en la comodidad. ¿Vale la pena retirarse del mundo para encontrarse a uno mismo? ¿O es solo una fantasía peligrosa de los que temen vivir? En los próximos minutos vas a descubrir por qué la soledad bien vivida puede ser tu mejor maestra y también tu peor enemiga. A veces, para encontrarnos, tenemos que perdernos primero. Eso fue lo que hizo Zaratustra cuando decidió alejarse del mundo y subir a la montaña. 10 años de silencio, de escucharse sin interrupciones, de volverse su propia compañía. ¿Y sabes qué? No fue por capricho ni por huida, sino por intuición profunda. Quería limpiar el ruido, sacudirse las máscaras, dejar de reaccionar y empezar a comprender. Ese tipo de soledad, la que uno elige, se parece mucho al vientre materno, oscuro, misterioso, pero lleno de promesa. Nietzsche nos cuenta en Así, habló Zaratustra, que el retiro voluntario no es para cualquiera. Es una apuesta valiente que no garantiza consuelo, pero sí transformación. No se trata de escapar de los demás, sino de encontrarse sin ellos. En ese silencio, Zaratustra empezó a ver con otros ojos. Yo amo a quien no busca razones para vivir, sino que vive para vencer. Ahí entendió que la vida no se mide por aplausos, sino por propósito. Y eso, amigo, solo se descubre en la intimidad con uno mismo. Piénsalo como un campo en barbecho. Un agricultor sabe que, si quiere, una cosecha más fuerte debe dejar descansar la tierra. Zaratustra hizo eso con su alma. La dejó en reposo, en contacto con lo esencial. La sociedad le ofrecía velocidad, pero no profundidad. Y al desconectarse pudo ver con claridad lo que antes parecía confuso, como cuando apagas la luz de un cuarto y de pronto ves el resplandor de las estrellas por la ventana. Pero, ¿quién aguanta estar solo tanto tiempo sin perderse un poco? Ese es el reto, porque cuando el espejo está limpio, también refleja lo feo. Zaratustra enfrentó sus dudas, sus sombras, sus contradicciones. Se volvió su propio juez, su terapeuta y su mejor enemigo, y en vez de huir se quedó, escuchó, se transformó. Lo interesante es que mientras más se conocía, menos necesitaba las certezas del mundo exterior. En ese aislamiento, no encontró respuestas inmediatas, pero sí mejores preguntas. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué queda de mí cuando no hay rol que interpretar? Y ese cuestionamiento constante se volvió su maestro. Nietzsche nos da una imagen poderosa. En el más profundo abismo, donde el alma grita sin voz, allí nace el superhombre. No porque Zaratustra se sintiera superior, sino porque dejó de ser una copia más. Claro, esta idea puede parecer romántica desde lejos, pero cualquiera que haya probado quedarse en silencio sabe que al principio arde. El ego no se quiere deshacer, la mente grita, y la tentación de volver al ruido es fuerte. Sin embargo, si uno se sostiene, si aguanta, la incomodidad inicial, algo adentro empieza a calmarse, y es ahí donde la introspección deja de ser teoría y se vuelve experiencia vivida. Y justo cuando la soledad comienza a sentirse cómoda, cuando uno cree que ya lo entendió todo, aparece otra necesidad, la de volver, no por nostalgia ni por debilidad, sino porque el aprendizaje quiere ser compartido, como un arroyo que tras filtrarse entre piedras busca de nuevo el río. Y es aquí donde empieza otro dilema. ¿Cómo regresar al mundo sin perder lo ganado en la montaña? Después de 10 años de retiro, Zaratustra siente que algo dentro de él empieza a moverse. No es ansiedad ni aburrimiento, es un llamado, como si todo lo aprendido necesitara ponerse a prueba, no en la teoría, sino en el roce con otros, porque el verdadero conocimiento no se guarda en una cueva, se encarna en la plaza, y así, impulsado por esa necesidad vital, Zaratustra baja de la montaña, aunque no sabía aún a qué se enfrentaría.
Al volver no encontró a un público ansioso por escuchar su sabiduría. Lo que encontró fue el último hombre, una figura que Nietzsche describe como la decadencia del espíritu humano. Gente que ya no sueña, que no arriesga, que se conforma. Individuos que prefieren comodidad antes que profundidad. Zaratustra, con su mirada nueva, ve lo que antes no notaba, la desconexión disfrazada de normalidad. Y esa revelación le duele más que la soledad misma. Es como cuando regresas a un lugar que solías amar y todo se siente vacío. No porque el lugar haya cambiado del todo, sino porque tú ya no encajas ahí. Zaratustra intenta hablar, compartir lo vivido, pero sus palabras caen como piedras en agua estancada. Nadie quiere escuchar, no por maldad, sino por miedo. El último hombre teme al cambio, al conflicto interior, a cualquier verdad que lo saque de su zona de confort. Ahí, Zaratustra se da cuenta de algo inquietante. Estar rodeado de personas no significa estar acompañado. La colectividad física no garantiza conexión espiritual. Hay multitudes llenas de ruido, pero vacías de sentido. No me entienden, podría haber dicho. Pero más allá del lamento, lo que surge en él es una pregunta. ¿Cómo hablar en 1900 en un idioma que ya nadie reconoce? Este regreso lo enfrenta a una paradoja. ¿Cómo convivir con una sociedad que ha olvidado el hambre de trascendencia? ¿Cómo no volverse cínico al ver tanta mediocridad aceptada como virtud? Es como intentar encender una fogata bajo la lluvia. Por más que uno sople, la chispa no prende. Y sin embargo, Zaratustra no se rinde, porque en el fondo, él sabe que lo que está buscando no es aceptación, sino resonancia. Y eso cambia todo, porque en lugar de juzgar o imponer, comienza a observar. Escucha los silencios, ve las máscaras, detecta las grietas, y en medio de esa masa adormecida, empieza a buscar a los que todavía arden por dentro. No muchos, claro, pero unos pocos bastan. Nietzsche nos enseña, a través de él, que la conexión auténtica no se da con todos, sino con los que están listos para oír lo que nadie más dice. Ese impulso por regresar, por compartir, no era un error, era parte del camino. Zaratustra entendió que el viaje no termina al bajar de la montaña, sino que apenas comienza ahí. Porque el desafío real no es encontrar la verdad en soledad, sino mantenerla viva en medio del ruido. Y es justo en ese punto donde nace otra inquietud. ¿Cómo seguir fiel a uno mismo cuando el mundo parece hablar otro idioma? La imagen de Zaratustra descendiendo entre la gente y sintiéndose más solo que en su cueva no es exageración poética. Es una metáfora que todos en algún punto hemos vivido. Estar en medio de una sala llena y sentir que nadie está realmente ahí. No es que falte compañía física, sino sincronía interior. Zaratustra camina entre rostros que sonríen por costumbre, no por alegría. Escucha palabras vacías de propósito, saturadas de rutina. Y todo eso le pesa más que el silencio de la montaña. En Así habló Zaratustra, Nietzsche dice, uno debe aprender a amar para poder soportar la cercanía del prójimo. Pero, ¿cómo amar cuando uno no encuentra eco? Zaratustra habla desde una cima interior, pero quienes lo rodean solo entienden el valle. Su visión se vuelve un idioma extranjero. Y ahí aparece una nueva soledad. La soledad de no poder compartir lo que más te apasiona sin parecer un extraño. Una soledad distinta a la del retiro, más punzante, más desgastante. Muchos hemos sentido eso al regresar de un proceso profundo. Después de sanar, cambiar o crecer, volvemos al mundo esperando ser comprendidos. Pero encontramos superficialidad, memes y conversaciones de 5 segundos. Zaratustra no es arrogante, pero sí exigente, no por sentirse superior, sino porque ha probado una verdad más profunda y ahora no puede vivir fingiendo. Esa tensión entre lo que ha descubierto y lo que el mundo celebra lo deja en un limbo difícil de habitar. Imagina que descubres una melodía hermosa, compleja, transformadora, y al querer compartirla, todos a tu alrededor solo quieren escuchar jingles de comerciales. Zaratustra quiere despertar algo en los otros, pero se topa con un sistema anestesiado.
y eso le provoca una desconexión dolorosa. La multitud, lejos de nutrir, agota, como si toda esa gente fuera un mar sin profundidad. Puedes flotar, pero jamás bucear. Nietzsche no condena a la sociedad por ser lo que es, pero sí nos advierte del peligro de acomodarse ahí. Cuando uno empieza a pensar distinto, la multitud no siempre lo aplaude. A veces lo rechaza, lo ridiculiza o lo ignora. Zaratustra experimenta eso en carne propia, y es ahí donde muchos se rinden, vuelven atrás, se apagan. Pero él, aunque dolido, permanece firme, porque sabe que la desconexión que siente no es fracaso, sino prueba. Ese sentimiento de estar fuera de lugar no es algo que deba corregirse, que es más bien una señal, la señal de que uno ha crecido. Nietzsche lo retrata de forma aguda. Cuanto más se eleva el espíritu, más difícil es encontrar compañía. No por soberbia, sino porque pocos están listos para mirar lo mismo. Zaratustra no desprecia al mundo, simplemente ya no cabe en él de la misma forma, y eso lo obliga a buscar otra clase de encuentro. Y mientras camina entre la multitud, con el corazón pesado, se pregunta si hay otra manera de seguir adelante. ¿Será posible convivir con el mundo sin renunciar a lo que uno ha descubierto? ¿O la única opción es volver al aislamiento? Estas preguntas no lo abandonan, pero antes de tomar cualquier decisión, se da cuenta de algo más profundo aún, algo que muchos temen nombrar. ¿Y si el problema no es estar solo, sino estar solo sin haberlo elegido? No toda soledad es sabia, ni toda retirada es transformación. Hay quienes se aíslan no por elección, sino por herida. Esa diferencia lo cambia todo. Mientras Zaratustra escoge el silencio para reencontrarse, otros son empujados a él por el rechazo, el miedo o el dolor. Y cuando uno no decide estar solo, la mente empieza a jugar trucos. El silencio se vuelve ruido, el tiempo, un peso, y la introspección, una trampa. Nietzsche fue claro. La soledad profunda es peligrosa para quien aún no ha aprendido a estar consigo mismo. En otras palabras, no todo mundo está listo para sostener el espejo del aislamiento. Muchos caen en espirales de pensamientos repetitivos, creencias distorsionadas y autocríticas crueles. Lo que debería ser un espacio de limpieza mental se convierte en una mazmorra emocional. Zaratustra nunca se perdió en ese laberinto, porque fue ahí por voluntad propia. Uno de los grandes riesgos del retraimiento forzado es la pérdida de perspectiva. Sin la interacción humana, es fácil pensar que todo gira en torno a uno, que las ideas no cuestionadas son verdades, que el dolor nunca va a pasar. Es como mirar un vaso de agua a través de una lupa. Todo se exagera, y ese desequilibrio crea una distancia insalvable con la realidad. La mente necesita aire, y a veces ese aire solo viene a través del otro. Te pongo un ejemplo. Alguien que ha sido traicionado decide cortar lazos con todos. Dice que necesita sanar, pero pasa semanas, meses, años, sin hablar, sin compartir, sin contrastar su visión. Lo que al principio era autocuidado se convierte en una burbuja tóxica. Ahí dentro, todo suena como él quiere, pero nada lo confronta. Esa soledad ya no lo protege, lo encierra, y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve salir. Nietzsche sugiere que la soledad no elegida es una prueba de fuego. Solo unos pocos pueden atravesarla sin quemarse, porque en el silencio los fantasmas se hacen presentes. Las inseguridades gritan, las heridas se abren, no hay distracción, no hay aprobación externa que alivie. Y eso, aunque suene filosófico, es muy real. Hay personas que pierden su humanidad en el aislamiento, no porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a estar consigo mismos con ternura. Zaratustra sabía que la soledad no es para todos. Por eso vuelve al mundo, no porque fracasó, sino porque entendió que el crecimiento auténtico no puede aislarse del todo. La sabiduría adquirida en la montaña necesita cuerpo, conversación, roce. De lo contrario se oxida, se encierra, se pudre. El retiro, si no tiene propósito ni regreso, se vuelve prisión. Nietzsche lo insinúa cuando escribe que el sabio debe volver a ser humano, y ahí surge una pregunta inevitable.
¿Cómo distinguir entre una soledad que sana y una que destruye? ¿Cómo saber si estás en retiro o en abandono? Zaratustra empieza a intuir la respuesta, pero no la tiene clara aún. Lo que sí sabe es que hay una figura que puede marcar la diferencia, una presencia que transforma la soledad en impulso y que pronto entra en escena, la amistad verdadera. Zaratustra no buscaba un amigo para pasar el rato ni para sentirse menos solo. Lo que necesitaba era un igual que lo confrontara, que lo sacara de su zona cómoda. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lanza una idea que puede incomodar. El amigo debe ser maestro y látigo y señal de tu superación. Fuerte, ¿no? Pero tiene sentido. Un amigo verdadero no te aplaude todo, te reta, te descoloca y, por eso, te eleva. La amistad bien entendida es un espejo afilado. No te devuelve solo lo bonito. Refleja tus contradicciones, tus miedos disfrazados de sabiduría, tus excusas vestidas de lógica. Zaratustra entiende que no se trata de rodearse de gente que lo admire, sino de alguien que le diga, te estás engañando. Eso no es crueldad, es amor en su forma más elevada. Amor que no te deja quedarte donde estás. Piensa en esto. Tienes un amigo que cada vez que te escucha quejarte te dice, sí, tienes razón, pobre de ti. Al principio se siente bien, pero con el tiempo, realmente avanzas. Ahora imagina otro amigo que te escucha y luego te dice, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es tu parte? Ese segundo amigo te incomoda, sí, pero también te ayuda a crecer. Nietzsche se refería a ese tipo de relación transformadora. Zaratustra no buscaba compañía, buscaba desafío, porque él sabía que el verdadero aprendizaje ocurre cuando dos mentes se enfrentan desde el respeto. La amistad para Nietzsche es una especie de entrenamiento espiritual. No se trata solo de consuelo, sino de expansión, de ver más allá de lo que uno solo podría, de aprender a través del otro, no para imitarlo, sino para superarse a uno mismo. En ese sentido, la amistad no es refugio, es campo de batalla y escuela. Zaratustra entendía que el amigo ideal no es el que siempre está, sino el que, cuando está, te empuja al borde. Y eso puede doler, porque implica dejar de ser quien uno cree que es, implica rendirse a la verdad, aunque no guste, pero también implica una enorme libertad, la de crecer sin máscaras, sabiendo que alguien más te ve y no te deja caer. Nietzsche plantea una frase que resume todo esto. En el amigo debe honrarse el enemigo. Parece contradictorio, pero es brillante. El amigo que actúa como enemigo de tus excusas, que se enfrenta a tus zonas grises, que no permite que te hundas en lo cómodo. Ese es el que más te ama, porque no busca agradarte, busca que seas tú mismo, pero más alto, más lúcido, más libre. Y una vez que Zaratustra empieza a comprender esta dimensión de la amistad, se da cuenta de algo aún más profundo, que ni la soledad ni el lazo humano bastan por sí solos. Hace falta un equilibrio, un vaivén, una danza entre los dos. Y ahí es donde su pensamiento comienza a afinarse hacia una integración mayor, una visión donde la comunidad y el aislamiento ya no se excluyen, se complementan. Después de pasar por la montaña y por la ciudad, por la cueva y por la plaza, Zaratustra comienza a ver con más claridad algo que no es obvio, que ni la soledad absoluta ni la vida en comunidad bastan por sí solas. Ambas son necesarias, pero no de cualquier forma. La soledad nutre, pero puede marchitar. La comunidad abraza, pero también diluye. Es como respirar. Necesitas inhalar, pero también exhalar. Nietzsche no propone elegir entre uno y otro. Más bien sugiere aprender a moverse entre ambos espacios como quien cruza un puente con los ojos abiertos. En Así habló Zaratustra. Se percibe que el retiro le dio forma al pensamiento, pero fue al regresar con otros cuando ese pensamiento pudo probarse. Porque uno puede iluminarse en silencio, sí, pero no sabrá cuánto brilla su luz hasta que entre en contacto con la sombra del otro. Zaratustra entiende que la comunidad correcta no es la más populosa ni la más ruidosa,
sino la que te exige coherencia. Una tribu selecta, no por elitismo sino por afinidad espiritual, donde se pueda hablar sin fingir, escuchar sin juzgar y disentir sin romper. No se trata de multitudes, sino de vínculos que no se arrastran, sino que elevan. La pregunta es, ¿tienes una comunidad así? Un ejemplo práctico. Cuando alguien se aísla para escribir un libro, necesita soledad. Pero al terminarlo, tiene que salir a compartirlo, discutirlo, defenderlo. Esa dinámica crea una tensión creativa. Nietzsche vivía esa tensión sabiendo que el pensamiento profundo nace en silencio, pero madura en diálogo. Zaratustra es el retrato de alguien que camina entre el monte y el mercado, sin pertenecer del todo a ninguno. Lo interesante es que una vez que se aprende a entrar y salir de estos dos mundos, ya no hay temor a estar solo, ni necesidad de estar rodeado. Hay elección, y en esa elección hay poder. Zaratustra deja de ver la comunidad como un lugar de validación y empieza a verla como un espacio de confrontación constructiva. Así, deja de buscar aprobación y empieza a buscar intercambio. Pero esto no es fácil, porque moverse entre el aislamiento y la interacción requiere madurez, requiere saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo estar con uno mismo y cuándo entregarse al otro. Y eso no se aprende en libros, se aprende viviendo, fallando, ajustando. Por eso cuando Zaratustra vuelve a la comunidad, ya no es el mismo, ya no necesita ser entendido, solo necesita ser verdadero. Y es justo en esa nueva comprensión donde se abre otro nivel aún más profundo. Darse cuenta de que ni el retiro, ni la comunidad, ni siquiera el amigo más sabio puede darte todas las respuestas. Porque el verdadero viaje es hacia adentro. Y es ahí donde Zaratustra empieza a descubrir que la soledad no es la meta. Es apenas el inicio de algo mucho más vasto y transformador. Zaratustra descubre que el viaje más largo no es el que lo llevó a la montaña, ni el que lo trajo de vuelta. Es el que lo empujó a mirar hacia adentro. Y esa mirada no termina nunca, porque justo cuando uno cree haberse entendido, aparece una nueva capa, un nuevo pliegue en el alma. Nietzsche lo sugiere sin rodeos. El ser humano no es un estado, sino un devenir constante. No somos, estamos siendo. Cuando Zaratustra regresa del retiro, no regresa para enseñar desde la cima, sino para compartir desde la herida. Ha aprendido que el conocimiento que no pasa por el cuerpo, por la experiencia viva, se queda seco. Por eso dice, yo os amo, hermanos míos, más que a mí mismo, porque a mí me amo solo cuando también os amo. Así habló Zaratustra. El autoconocimiento auténtico siempre termina rozando al otro. Pero hay una trampa, creer que después de cierto punto ya no hay más que descubrir. Zaratustra rompe esa ilusión. Se da cuenta de que incluso en la comunidad, incluso entre amigos sabios, siempre habrá momentos de sombra interna, de confusión, de ruptura. Y eso no es un error, es parte del proceso. El alma humana no se entrega, completa nunca. Se ofrece por partes, a veces retrocediendo, para luego avanzar con más fuerza. Esto también ocurre en la vida diaria. Tal vez crees que ya superaste cierta herida del pasado, y un día algo la activa de nuevo, y ahí estás, pensando, ¿pero no había sanado esto ya? Zaratustra te diría que no estás fallando, estás profundizando, que sanar no es borrar, es integrar. Es como el mar. Cada ola parece nueva, pero todas vienen del mismo fondo. Así es la mente. Así es el ser. Nietzsche no ofrece una fórmula mágica para la autocomprensión. Nos advierte, más bien, que mirar hacia adentro es un acto de valentía constante y que no basta con hacerlo una vez. Es una práctica, como respirar con conciencia, como observarse sin juicio. Zaratustra va entendiendo que cada etapa de la vida revela una versión diferente de uno mismo y que todas son válidas, aunque algunas duelan, y es en esa aceptación de que el viaje nunca termina, donde se esconde el verdadero alivio. Ya no hay prisa, ya no hay comparación, solo queda el compromiso de seguir. Porque incluso cuando creemos estar estancados, en realidad estamos gestando una nueva transformación.
como una semilla bajo tierra. Parece dormida, pero por dentro está ardiendo. Así arde Zaratustra. Así arde quien se busca de verdad. Y quizás por eso Zaratustra sigue caminando, sigue hablando, sigue escuchando. Porque entendió que solo aquel que ha ido lejos dentro de sí mismo puede regresar y sembrar algo valioso en los demás. Pero esa siembra, como toda siembra profunda, necesita tiempo, cuidado y una buena historia. Y justo por eso vale la pena preguntarse, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué fue lo que lo llevó a aislarse en 1900 en primer lugar? Entonces dime, ¿tú qué harías si sintieras que nadie a tu alrededor te entiende? ¿Buscarías la montaña como Zaratustra? ¿O enfrentarías a la multitud con tu verdad en la mano? ¿Crees que la soledad puede ser una aliada, o más bien un abismo del que cuesta salir? Comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Has pasado por un retiro personal? ¿Qué descubriste ahí dentro? Tu historia puede inspirar a alguien más que hoy se siente perdido. Y si quieres seguir explorando estos temas profundos de la mente y el alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos caminando juntos hacia adentro.